Hola, espero que estés muy bien. Este video lo hago principalmente porque un suscriptor hace poco me escribió que por qué yo decía que este modelo en concreto TCL C655 no contaba con atenuación local, pero que sí contaba con algo que se conoce como microdimming, y él decía que microdimming era un tipo de local dimming o atenuación local. Yo le dije que no, y tal vez muy probablemente muchas personas tengan esa duda o también piensen que microdimming es lo mismo que local dimming o que microdimming es un tipo de local dimming, pero no. Local dimming significa atenuación local, es decir que el televisor de forma inteligente va a atenuar las zonas que deben ir atenuadas, por ejemplo estas partes oscuras, esta parte del personaje, y algunas veces esa capacidad de atenuación local puede generar algo del efecto conocido como blooming, por ejemplo a veces alrededor de los subtítulos, a veces un poco alrededor de las formas en donde se ha aplicado esa atenuación local. Mientras que lo que se conoce como microdimming es un tipo de atenuación general, es decir que no es local, no es tan inteligente por decirlo de alguna forma, y de hecho cada marca tiende a nombrar ese tipo de atenuación general de alguna forma. Por ejemplo Samsung la llama Ultra HD Dimming o Supreme Ultra HD Dimming, creo que en LG en algunos modelos se conoce como Dimming Pro. O de hecho algunas marcas ni siquiera le colocan nombre a ese tipo de atenuación general porque simplemente es algo, digamos que no tan relevante. De hecho, como te voy a mostrar en estas tomas, la atenuación micro o microdimming realmente no hace un gran cambio o una gran diferencia intentando decrecer lo que a una persona le importa, y es el efecto conocido como nubosidad o clouding. Por cierto, en los modelos TCL, cuando ves contenido con Dolby Vision no se puede modificar ni la cantidad de brillo ni por ejemplo la función microdimming, pero por ejemplo cuando observas contenido con HDR10 o por ejemplo en rango dinámico estándar sí se pueden modificar de forma manual esos parámetros. Pero como te digo, la función microdimming realmente no hace mucho por intentar decrecer la cantidad del efecto clouding o efecto de nubosidad. Entonces recuerda, microdimming y local dimming son funciones totalmente diferentes, aunque lleven el adjetivo de atenuación o dimming. Perdón, el sustantivo de atenuación o dimming. Entonces, este modelo como tal es la versión Classic, que no cuenta con una tecnología de retroiluminación que le permita atenuación local. Pero aparentemente existe una versión Pro de este C655 que viene con tecnología de retroiluminación Full Array, y en ese caso sí permitiría la función de atenuación local, que como ya expliqué es una atenuación localizada, que es en donde debe ir, y eso lo hace de forma inteligente el televisor. Y listo, quería simplemente aclarar esos aspectos para que no hayan confusiones y para que no te dejes descrestar ni impresionar por nombres bonitos, porque sí es cierto que el nombre microdimming tal vez promete mucho, pero realmente en la práctica no es la gran cosa. Así de simple, espero que te haya quedado claro, y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.